Yo creo que podemos iniciar, estamos ya una mayoría bastante importante el día de hoy. Vamos a hacer los anuncios correspondientes, así como en su momento habíamos eh, concordado, porque esto lo concordamos aquí en el grupo en presencia de todos los participantes del curso. La entrega de los trabajos prácticos va a ser de manera individual. El día de mañana ustedes tienen que estar presentando todos esos trabajos prácticos que hicimos, que le va a valer 20 puntos a cada uno. Eso ya habíamos acordado. Hoy con la gente de la administración del curso, con la gente del instituto, acordamos de que esa entrega se va a hacer a través de la plataforma. O sea, van a tener que alzar en la plataforma ustedes sus trabajos y obviamente yo voy a ir a estar, voy a, a estar revisando de vuelta otra vez todo el contenido de los mismos a fin de otorgarle los 20 puntos que le corresponde a cada uno, ¿ok? Así también Eh, esta sería sí. la antepenúltima clase que tenemos nosotros el día de mañana sería nuestra última clase que sería nuestra clase de refuerzo, donde vamos a estar viendo todo lo que desarrollamos, todos los contenidos que desarrollamos las clases desde que empezó el curso. Y obviamente el miércoles estaríamos tomando nuestra evaluación final para saber si aprobamos o no aprobamos el curso. Entonces, en razón de ello, hoy vamos a estar viendo un poquitito también un material bastante importante que quise compartir un poco con ustedes, que es en referencia a todo lo que hace a las municipalidades. Esto que vamos a estar desarrollando el día de hoy también va a formar parte de la evaluación del miércoles, así que por favor, cualquier duda que tenga, consulta que tengan al respecto, interrumpan, vamos a tratar de responder como corresponde y obviamente si es que no es posible disipar esas dudas, por lo menos en el privado, si es que a veces nos animan a hacerlo así en el foro, en el curso, ¿sí? ¿Les parece bien? Profe, una consulta. Gloria, te escucho. El trabajo práctico vamos a entregar en plataforma y ese va a ser 3 fechas o en una plataforma se va a entregar todo junto. No, no, Gloria. O sea, ustedes tienen los tres trabajos que hicimos, ¿verdad? Ustedes, o sea, en la Sí. plataforma pueden lanzar un solo documento con todo, porque yo creo que lo que yo les pasé incluso a ustedes en la plataforma y se alzó en la plataforma está luego según las unidades que abarca cada trabajo, ¿verdad? Sí, profe, pero vos vas a controlar porque viste que el primero pudimos enviar y el segundo ya no se puede enviar. Porque ¿Cómo es? cuando revise vas a ver, profe, que no podemos enviar ahora el trabajo. Ahora se habilitan sin ningún problema. Bueno, pero eso seguro que es una cuestión que hay que hablarlo con la gente de IPEL, que está también acá participando del curso y tienen que escuchar un poquitito de eso, esas inquietudes de ustedes. Profe, Y em, la primera, o sea, el primer trabajo práctico que eran, o sea, creo que fue la primera clase, algo así. ujú. Son 5 preguntas y ese tuvimos la opción de hacerlo como, o sea, en meternos y hacer como una, o sea, Prueba. sí, eso. Hicimos como una prueba, como un examen, como lo que fuera, y enviamos a la plataforma. Eso ya está. Se corrigió y está ahí el puntaje. Ok. Ahora, después tuvimos 10 preguntas y luego otras 10 preguntas. Entonces, son 20. O sea, ¿quieres que hagamos? ¿Lo unificamos todo, las 25 o cómo? No, pero espera un poco, Rosa, vos me estás diciendo que el primero ya se corrigió, o sea que Sí, lo que me decía Gloria también es que el segundo y el tercero es lo que nos están pudiendo enviar. ese no. O sea, eso nos aparece a nosotros como que ya está lo todo señalado, pero no da la opción de enviar. Profesor, ese Esa tiene que habilitar, Esa, la sí, fecha.
Ah, Esa parte nos da solo para descargar y empezar a marcar, ¿verdad? Con la letra, ir marcando lo que son los correctos, pero no se puede subir. Podemos descargar para hacer el trabajo, pero para subir no se habilita todavía. ya, entiendo. Bueno, yo creo que se va a solucionar para mañana, así que no se preocupen por eso. Y en todo caso, luego podemos, mañana, independientemente a cómo vamos avanzando con la entrega de los trabajos prácticos, podemos habilitar mi dirección de correo y me envían directamente a mi dirección de correo también. O sea, si es que no hay algún inconveniente, si es que hay algún inconveniente con la plataforma, esa es otra vía de solución que le estoy sugiriendo, ¿verdad? Entonces me envían toda mi dirección de correo y ahí vemos, ¿verdad? Ya voy cotejando yo con el trabajo de cada uno de ustedes, sin ningún problema. De ya, gracias, profesor. Y última consulta. ¿Nosotros vamos a tener mañana otra vez un cuestionario o solamente con esos tres nos vamos a manejar? No. Mañana vamos a hacer un recuento de todo. Vamos a hacer todo un recuento de todo lo que prácticamente desarrollamos, ¿verdad? O sea, va a ser una clase de refuerzo. Ahí yo quiero que se preparen bien para el día de mañana, porque esas dudas que quedaron, esas dudas que tal vez el tiempo nos dio de responder, esas dudas que no se animaron a realizar, mañana tenemos que hacer. Entonces, yo voy a preparar un material que tenga un compendio de todo lo que hemos desarrollado a fecha de todo lo desarrollado de inicio a fecha de hoy. Y en base a eso vamos a estar desarrollando la clase del día de mañana, ¿les parece? Roberto, ¿te escucho? Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Roberto, Parece figura que levanta la mano, por eso el profesor te... Parece que levantó nomás la mano, pero bueno, de igual manera, o sea, creo que no sé si respondí a tu pregunta, Hola, Gloria. hola, profe. Sí, Roberto, te escucho. No me di cuenta que no abría el micrófono. Ajá, Yo quería aclarar nomás lo siguiente. Viste que algunos trabajos nosotros estábamos completando contigo en el aula, o sea, en la sí. clase. Y eso pues después nosotros tenemos que volver a descargar o no. Pues yo una vez intenté y ya me apareció todo completado. Entonces dejé nomás ahí. No, tienen que volver a descargar, obviamente, ¿verdad? Si bien ese que, creo que ya me había preguntado la gente de IPEL por eso. Eso que está con las respuestas hechas normalmente es por lo que ya hicimos luego en clase la respuesta, ¿verdad? Entonces, para que quede constancia nomás y ustedes no se equivoquen otra vez y me envíen mal lo que es un formulario. Entonces, era punto a favor de ustedes. Pero bueno, o sea, como les dije, vamos a tratar de solucionar esto con la gente de IPEL, ¿verdad? Y ver la forma de que puedan bajar o subir, mejor dicho, los formularios que están faltando. Y en todo caso, así como les planteé a las compañeras recientemente, si es que no lo pueden hacer vía la plataforma, van a enviar todo el trabajo o todo lo que hicimos de trabajo práctico, lo van a remitir a una dirección de correo mía. Sencillo es. Gracias, Profesor, profe. Gracias. ahí ya tenemos claro, profesor. Entonces nosotros mañana tenemos la clase de refuerzo y tenemos también el tema del miércoles va a ser nuestro final y el Sí, trabajo práctico una vez que la IPEL habilite para que se pueda reenviar, vamos a decir, y en caso que no se pueda, hacemos por correo. hacemos así, sencillo. Hay fácil gloria ese tema. Sí, Le doy me gusta, profesor, como la facilidad que nos da. Ahí ya estoy tranquila. Entonces, si no funciona la plataforma, usted nos deja su correo y ahí nos vamos tirando todo. Desde la primera clase yo me refería al hecho de que siempre hay que estar a favor del alumno, así que por favor no duden eso de mí. Rubén levantó la mano, le voy a ceder un poco la palabra a Rubén Galeano. No te,
estamos Profe, escuchando. ¿qué tal? ¿Me Ahora sí, escuchas ahí? ahora sí, Rubén. Profesor, una consulta. Yo viajo toda la semana y me va a costar un poco mañana, pero ¿hasta qué hora hay tiempo para hacer nuestro trabajo, para enviar? Bueno, mira, Rubén, discúlpame, te diga, pero desconozco un poco el manejo de la plataforma. Eso habría que consultar con la gente de la plataforma y determinar un horario con ellos, ¿verdad? Profe, Entiendo. ellos suelen habilitar hasta las 23:59. Ah, bueno, entonces vas a tener todo el día para enviar el día de mañana. Ya usted con ellos nomás ya Sí, tiene que confirmar que habiliten y que coloquen ese horario, entonces no tenemos problema. Así mismo. entonces voy a bajar nomás la mano, entonces yo sé. Bien, no sé si hay alguna otra duda, otra consulta que tengan. Profe, ¿qué tal? Isidro, te escucho. Sí, yo entré recién. Tengo entendido que el trabajo práctico es la suma de todos los cuestionarios, ¿verdad? Así mismo es, Isidro. Dale, dale. Gracias. Buenas tardes, profesor. Profesor, la plataforma muchas veces tiene fallas. ¿Será que nos puede dar usted su correo para el envío? Sí, justamente eso acabo de plantear, Ruth. A los efectos de que no se estén preocupando por el envío y ese tipo de cosas, yo les voy a pasar, o sea, ya está eso como solución. Me pueden enviar toda mi dirección de correo y Sam se acabó, no va a haber ningún inconveniente con eso. Agradecida con usted, profesor. Dale, Ruth. Bien, ¿les parece si iniciamos entonces la clase del día de hoy? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Bueno, por cualquier cosa, déjale al IPEL tu correo por cualquier eventualidad. bueno. Vamos a hacer lo siguiente. El IP ya tiene mi dirección de correo, pero ahora mismo le estoy cargando aquí dentro del mensaje, dentro del chat, mi dirección de correo, ¿sí? Entonces, Profe, en todo caso, el IPEL envió en el grupo tu correo y tu teléfono. Es sí, cuestión de buscar nada más si por ahí sí, tenemos sí, algún sí, sí. problema, pero bueno, ya Así está mismo, aclarado. así Ya. mismo, así mismo. Ahí Profe, ya ¿será también. que se puede enviar todo en PDF? ¿Cómo? O si hay que imprimir, ¿se puede enviar todo en PDF? No, por supuesto, no es un documento físico el que estoy necesitando que se entregue, es un documento electrónico nomás. Ok. Jessica levantó la mano. Vamos a escucharle un par, Jessica. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Quería mencionar nomás de forma unificar también el criterio, profe, que lo que se envió en realidad el grupo es su correo institucional. Este que envió en el mensaje es el particular, para que no reciba de ambos lados por cualquier cosa. ¿Se Ah, ¿en entiende? serio? O sea, Pero sí, yo no llegué a pasar mi correo institucional. Yo pasé mi correo particular, creo. Bueno, por ahí también. arroba MEF dice, profe. Entonces fue Sí, una institucional. desubicación mía. Disculpen, pero esta es la dirección correcta. Les voy a volver a pasar, ¿sí? Dale, profe, gracias. Sin problema, sin problema. Gracias, Jessica, por avisarme. Bien, vamos a pasar a compartir un poquitito entonces la presentación del día de hoy, que hace referencia un poco al tema que estaba mencionando recientemente y sobre el cual vamos a hablar un poquitito hoy, ¿verdad? Que son las municipalidades. Como tenemos en puerta eh, ya prácticamente aquí cerquita el tema de las internas municipales. Es importante saber un poquitito, apreciar un poquitito el tema de cómo se manejan las municipalidades. En ese sentido, primero que nada, distinguir que hay un marco legal, que es la Carta Orgánica Municipal, que es la que establece, por ejemplo, la diferencia entre municipio y municipalidad. Cuando solemos escuchar ambos términos, pareciera ser de que estamos hablando de la misma cosa, pero
administrativamente no lo son. El municipio es, eh, vamos a decirlo así, la comunidad de vecinos que obviamente se rigen por un gobierno propio, ¿verdad? Tienen un territorio propio y que obviamente estamos refiriéndonos a una sociedad, a un conjunto de vecinos que tiene por objeto el desarrollo de intereses locales, ¿verdad? Y sin embargo, la municipalidad, cuando nos referimos a la municipalidad, nos referimos al ente normativo, ¿m? Que sería el gobierno del municipio. ¿M? La municipalidad es el ente administrativo que representa al municipio, al grupo de personas al cual estamos refiriéndonos cuando hacemos referencia a una zona urbana, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que hacer también esa aclaración de que a veces también le conocemos con el nombre de distrito, solemos escuchar mucho el nombre de distrito. Y distrito y municipio prácticamente son la misma cosa. Lo que cambia es de que el distrito es una forma de división geográfica y que obviamente cuando se consigue, se promulgue la ley, porque esto se debe promulgar una ley que crea el municipio. Una vez que se crea el municipio, ahí deja de ser distrito y pasa a otra categoría, vamos a decirle administrativa, que es la del municipio. Luego debe de elegirse las autoridades para que sean representados ese municipio de manera administrativa por medio de la municipalidad. Si se entiende, por favor, o mejor dicho, si no se está entendiendo, vamos a levantar la mano, por favor, y a consultar como corresponde. ¿Les parece bien? Sí, Bien. profe. Bueno, seguimos entonces. Eh, Otra cosa que establece esta Carta Orgánica Municipal es algo muy importante y algo que caracteriza a los gobiernos locales, ¿verdad? Los gobiernos subnacionales. Las municipalidades son entes autónomos y autárquicos, ¿m? Porque obviamente tienen una autonomía política administrativa, ¿verdad? Y también una autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Y esto todo de conformidad a lo que establece también el artículo 166 de la Constitución Nacional. Aquí es muy importante mencionar de que cuando nos referimos a autarquía en la recaudación, nos estamos refiriendo a una suerte de regulación local de la forma en la cual se recaudan esos ingresos, esos recursos. O sea, la municipalidad tiene la potestad de crear incluso impuestos o tasas para recaudar impuestos, para recaudar recursos. Esa parte es lo que quiero que entiendan bien. Y obviamente cuando nos referimos a la autonomía política, administrativa y normativa, nos estamos refiriendo a que ellos pueden elegir, o mejor dicho, el municipio es el que elige sus autoridades. O sea, aquí no hay una delegación de una autoridad por medio del Poder Ejecutivo o del gobierno central, por ejemplo. Son autoridades que se eligen a nivel nacional por medio del voto popular. Entonces, de ahí deviene la palabra de autonomía, ¿verdad? Autonomía política, administrativa y normativa. Y así también la autarquía en la recaudación de los recursos. Y obviamente, así como les mencionaba anteriormente, esa representación del municipio, que es la disposición y administración de sus bienes e ingresos, la prestación de los servicios públicos en general y toda la función establecida en la Constitución, corresponde a la municipalidad. ¿M? O sea, la municipalidad viene a ser el ente administrativo normativo del municipio. Según la Carta Orgánica Municipal, los municipios se dividían, y le hablo en tiempo pasado, le hablo en tiempo pasado porque no estamos
estamos ahora con otro tipo de división, ¿verdad? Pero anteriormente nosotros a los municipios lo dividíamos en cuatro grupos, ¿verdad? En el primer grupo que hablamos de los que eran superiores al 50% del promedio anual del total de los montos presupuestarios correspondientes a las municipalidades de las capitalidades, de las capitales departamentales, perdón. O sea, para todos los municipios, o sea, todos los municipios que conforman el primer grupo, estaban las capitales departamentales y todos otros aquellos municipios que su presupuesto anual superara el 50% de las capitales departamentales, de los presupuestos de las capitales departamentales, ¿sí? El segundo grupo, se encontraban aquellas que son el 50, o sea, inferiores al 50% en promedio, ¿verdad? Mencionado en el punto anterior, y hasta el 12% del mismo promedio. O sea, para todas aquellas que su presupuesto general esté entre, o sea, que sea inferior al 50% de las capitales departamentales y representen hasta el tope del 12% como piso, como mínimo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también hay un tercer grupo que habla un poquitito de aquellos municipios que son inferiores incluso al 12% y están hasta el 3% nada más del promedio. Y por último, los que están ya por debajo de los que son del tercer grupo. Normalmente las de cuarto grupo se tenían en cuenta para aquellos municipios que eran de, por ejemplo, de reciente formación, de reciente aceptación, a los cuales todavía no se tenía, por ejemplo, establecido la autoridad administrativa. Entonces entraban, o se categorizaban como municipios de cuarto grupo. ¿M? Y obviamente esto, se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Debiendo revisarse esa clasificación para cada elección municipal. Y obviamente, o sea, como estamos en periodo eleccionario, cabe destacar de que nosotros, estamos teniendo otra vez una nueva elección en puerta, entonces hay una reclasificación. Y de primer, segundo, tercer y cuarto grupo ahora pasamos a tener solamente, tres grupos. Voy a bajar esta pantalla y paso a compartirle un poquitito a ustedes esa parte. Eh, este es el decreto actual por se establece, eh, por el cual se dispone la nueva clasificación en grupos de las municipalidades. Este es el decreto 3924. Es un decreto del Poder Ejecutivo emanado a través del Ministerio del Interior, en el cual se dispone, a los municipios del primer grupo y se establecen 30 municipios. ¿M? Entre ellos, fíjense ustedes ahí las capitales departamentales, pero no todas, obviamente, ¿verdad? Así también tenemos en el segundo grupo 117 municipios y por último estamos teniendo, fíjense que aquí dentro de este grupo, por ejemplo, de segundo grupo está Cazapá, por ejemplo, que es capital departamental. ¿M? Eso quiere decir San Juan Bautista, también capital departamental. Quiere decir que los presupuestos de estos municipios están muy por debajo de ese 50% de los que están dentro del primer grupo. ¿M? Paraguarí, por ejemplo, Areguá, inclusive, que es capital del departamento central, está clasificada dentro del segundo grupo. Fíjense, miren aquí ustedes. Aquí tenemos Pilar también dentro del segundo grupo. Y por último tenemos el tercer grupo con 115 municipios, totalizando así 262 municipios. Pero en realidad, hoy día nosotros tenemos, 263 municipios. Y ese último municipio, última creación, está también aquí dentro de lo que serían municipios del tercer grupo. ¿M?
Este es un poquitito para compartir con ustedes el decreto por el cual se conoce la última clasificación. Esta es la última clasificación que tenemos antes de estas nuevas elecciones municipales que se avecinan, por el cual se han reclasificado todos los municipios y obviamente no comparten ya el mismo criterio de la primera clasificación que había compartido con ustedes recientemente en la presentación de PowerPoint. Voy a volver a nuestra presentación. Esto era a modo de mostrarle un poquitito a ustedes cómo va cambiando el tema de la administración financiera municipal, ¿verdad? Entonces, a fin de que ustedes tengan en cuenta de que esto puede ir cambiando cada 5 años. Acuérdense de que un periodo de gobierno municipal ahora mismo es de 5 años, o sea que antes de la próxima elección seguro vamos a tener que volver a reclasificar otra vez nuestros municipios y seguramente en base a toda la rendición de cuentas que presentan estos municipios durante este periodo de gestión que va a abarcar del 2026 al 2031, serían 5 años, obviamente vamos a tener que encontrar otra vez una suerte de reclasificación para los municipios, ¿sí? Bien, eh, aquí vemos entonces también otro tema que hace referencia un poco a la intervención de las municipalidades, eh, que tiene mucho que ver con el tema con el tema de los casos que se presentan por, eh, ¿cómo se dice así? Comprobación de hechos punibles, por ejemplo, ¿verdad? Cuando normalmente eh, hechos de corrupción afectan a la administración municipal, los encargados de solicitar la intervención eh, del municipio es, el primero que nada es la Junta Municipal, ¿verdad? Y la Junta Municipal debe tener una decisión de mayoría absoluta para solicitar. O sea, ese también es un punto aparte. A veces nunca tenemos esa mayoría absoluta y el municipio funciona así con hechos de corrupción que saltan en las noticias, afectan a la población. Todo el mundo sabe que se está manejando mal el municipio, pero nadie puede hacer nada porque en la Junta, primeramente, no hay mayoría absoluta para solicitar esa intervención del municipio. Puede darse que por la desintegración de la Junta Municipal que imposibilite su funcionamiento también, ¿verdad? Acuérdense de que el primer órgano de control que tiene el municipio o la municipalidad, en este aspecto, la municipalidad, porque estamos hablando del ente administrativo, es la Junta Municipal. Jessica, vos levantaste la mano. Profe, en línea nomás también con con lo que estuvo mencionando, es como que el propio sistema entonces en realidad favorece la perpetuidad de la corrupción y por eso también el tema de las alianzas, ¿verdad? Sí, sí, así mismo como mencionás, Jessica. En realidad, aquí prácticamente estamos hablando de que eh, o sea, es el marco legal realmente el que prácticamente está, vamos a decirle, pateando un poquitito en contra de esa instancia que tenemos que sería la intervención de las municipalidades. Pero hay que entender también el otro punto de vista, ¿verdad? O sea, de un principio yo siempre les suelo aclarar de que normalmente cuando se realizan o se proyectan las leyes, siempre se trata de que o de que se busque por sobre todas las cosas algo positivo. Y seguramente cuando habrán hecho esto, acuérdense de que normalmente las juntas municipales siempre están, en su mayoría, están conformadas por la oposición al ejecutivo, que sería el intendente, ¿verdad? Al partido de gobierno dentro de la municipalidad.
Y hubo casos, esto seguramente también pasó en algún momento, ¿verdad? Que por disparidad de colores, nomás por decirlo así, por disparidad de colores nada más se solicitaba anteriormente, sin tener incluso hechos contundentes, se solicitaba la intervención del municipio. Y obviamente entonces se previó de que sea una mayoría absoluta, entendiendo de que todos los colores tienen que ponerse de acuerdo para solicitar la intervención del municipio, de la municipalidad. Y ahí es donde, vamos a decirlo así, va un poco en contra de lo que realmente se debería de entender por lo que establece la ley. Jessica, muy oportuno lo que mencionaste, es muy cierto lo que decís. Rolando, creo que vos alzaste la mano. Sí, profesor, estaba alzando más justamente. Hubo momentos donde se Asunción y Lambaré también tenían mayoría, ¿verdad? Y ellos aprobaban directamente los balances sin muchos estudios, más con todo si tenían quiebras o algún problema económico financiero, también se aprobaban sin llegar a muchos estudios o publicaciones también de los balances de por año o por gobierno, ¿verdad? Y algunas veces hubo donde se destituyó, pidió permiso y asumía uno de los que eran electos de la Junta Municipal como intendente interino, como pasó ahora con Enecho. Tuvimos con Mario Ferreiro también en su momento. En Lambaré también hubo el caso cuando fue lo de Cárdenas por el tema que le destituyeron por el tema de las escuelas que cayeron en el techo. En su momento también que fue un liberal Cabral, no sé si se recuerdan, fue intendente también por mucho tiempo en Lambaré y él por un tema de un homicidio se le había destituido también en su momento. Pero hubo casos en que la mayoría fue también de oposición, no siempre fue Colorado y tampoco hicieron muchas cosas en ese sentido. Pepa Sí, yo Kosianowski, por ejemplo, fue entiendo, también, entiendo tu postura, Rolando. Yo lo que quiero aclarar nomás es que cuando me refiero a oposición no significa que sea oposición al Partido Colorado, que sea diferente al partido que está de gobierno en el Ejecutivo nada más, ¿verdad? O sea, puede ser que el Ejecutivo sea liberal y la oposición sea colorada, puede ser que el Ejecutivo sea colorado y la Junta sea, en su mayoría, sea de otros partidos, ¿verdad? Porque sí, anteriormente sí teníamos solamente rojo y azul, ¿verdad? Pero hoy sí, tenemos, creo que ya, vamos a decirlo hubo y así, otros partidos, por lo menos una movimientos, por lo mayor menos cantidad internos. de partidos políticos que pueden opinar también al respecto. Sí, porque Filisola cuando fue intendente también estuvo en su momento, Martín Burr también tuvieron también, o sea, en el sentido que hubo por lo menos un intercambio, ¿verdad? Se dio ese intercambio y ver en qué mejoró también, porque hay que tener mucho en cuenta ahora que justamente están llegando esto de las internas, ver también la gente que sepa elegir, porque hay muchos que están otra vez entrando como calladito por debajo de la mesa que son hoy día son integrantes de la Junta Municipal y están entrando ¿verdad? Como candidatos. Y hay muchos que ya tienen más de 3 periodos como candidatos, como concejales. Y hay que ver también qué hicieron por la ciudad o qué hacen por la gente. Que no solamente nos compran con el tema de que se presentan ahora y embellecen toda la ciudad y después ganan, están ya ahí y no hacen nada, ni se presentan a trabajar. Eso tiene que tener mucho en cuenta la gente a la hora de ir a votar y ver quiénes son los que asumen para conocerle un poco a la gente que está ocupando los cargos públicos. Eso me quería opinar, profe. Dale, gracias, Rolando. Muy cierto lo que menciona el compañero. La verdad que yo creo que hoy en día, y tal vez muchos concuerden conmigo, eh, en realidad voy a hablar en yo para. Ya me pongo jodima la gente. Hoy en día ya la mayoría está más instruida, entiende más las cosas. Hoy en día ya no es más tanto como antes. O sea, incluso el voto de la ciudadanía cambió, también es un poco más inteligente. Ya no se vota tanto al partido nomás como antes. El descontento de la gente creo que se ve reflejado normalmente incluso en la participación, en el porcentaje de participación de la ciudadanía en cada jornada que hay de votación y obviamente también en su elección. Entonces creo que se está haciendo bien las tareas en términos de lo que hace referencia
a saber elegir y elegir mejor. Concuerdo, pero plenamente con Rolando, porque sí, nos toca a cada gente que se postula. A veces vos mirás la lista y no sabés ni quiénes son, ni qué ni qué antepasado tuvo, por decirlo así, pero bueno, una forma de saber entender un poquitito todo lo que hace referencia a esta jornada de votación que se avecina, que son las internas. Ahí yo creo que vamos a tener ya un panorama bastante importante acerca de lo que nos espera para las generales posteriormente, ¿verdad? Y espero que cada uno de ustedes, desde el punto que les toque estar, lo hagan con la mejor y mayor conciencia posible, porque si vamos a votarle al que nos va a hacer el favor, siempre creo que siempre vamos a salir perdiendo, no otra vez, porque siempre vamos a estar primando el bien particular antes que el bien social, el desarrollo social, que es lo que realmente perseguimos, ¿verdad? Bien, en ese caso también podemos hablar un poquitito de otro tema, que es la grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes previo dictamen de la Contraloría. O sea, si la Contraloría, este es el caso que tuvo, por ejemplo, Ciudad del Este, ¿verdad? Después del informe de Contraloría, Contraloría determinó la intervención o pidió la intervención del municipio, se estableció una intervención a ese municipio y se hizo los trabajos como correspondía, ¿verdad? Ahora, los resultados que arrojaron la intervención, eso ya creo que todos saben, y es materia de estudio, pero creo que va a ser con otro profesor, no conmigo. Bien. Y hay que entender también de que esta intervención de la Junta no puede ser mayor a 90 días. Y si de ella obviamente resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3, ¿verdad? Que es grave irregularidades, ¿verdad? La Cámara de Diputados por mayoría absoluta, ahí también volvemos a lo que le mencionaba a la compañera Jessica, ¿verdad? O sea, la ley es la que acá está pateando un poquitito en contra también, ¿verdad? La Cámara de Diputados por mayoría absoluta podrá destituir al intendente o a la Junta Municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral volver a convocar a nuevo comicio para constituir de nuevo otra vez las autoridades que tienen que reemplazar a los que vayan a ser cesados en sus funciones. Y ahí Dentro pues está de la los no. trampa, profe. ¿Cómo? Y ahí pues está la traba, ¿verdad? Digo. Y por más que la ley diga que robó, que defalcó, que mal merecer, ay, culpable, no se va a dejar. Bueno, convengamos una cosa, o sea, eh, yo creo que aquí hay varios compañeros que abrazaron la rama del derecho y obviamente están muy familiarizados con la famosa frase, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que todo lo que en su momento se piensa para marco legal, se va desde un punto técnico, se va desde, o sea, su creación se concibe desde un punto, desde una visión, desde una perspectiva técnica. Ahora bien, de que eso resulte en este tipo de situaciones, ¿verdad? Que lastimosamente estemos atados otra vez por ley, yo creo que pasa más bien ya por el criterio de interpretación que le da a ese documento técnico nuestro poder legislativo, que son obviamente los encargados de modificar, de ampliar, de eliminar artículos, incluso en términos de lo que hace referencia al estudio de las leyes. Jessica, te escucho. Sí, profe, quería mencionar nomás también que de alguna forma el marco jurídico le favorece a una mayoría.
y por ende, si le favorece a una mayoría, le favorece a los partidos de mayor estructura. Y creo que en realidad a lo que se debería responder son a a los actos de corrupción, si eventualmente hay sospechas, etcétera. A mí, sinceramente, es como que, no sé, digo nomás, me indigna cómo es que se tiene que llegar a ese nivel de conciliación, sabiendo bien muchas veces cuáles son los intereses que mueven a ciertos partidos puntualmente, ¿verdad? Y me Mm. refiero puntualmente a los que acaparan mayormente el poder. Y eso. Sí, y también plenamente identificado con tu sentimiento de indignación, Jessica. Eh, en realidad no es luego a los partidos lo que debería, el interés ciudadano es lo que debe de primar. El interés ciudadano es lo que debe de primar, porque al fin y al cabo, si una municipalidad no está andando bien, quiere decir que no está pudiendo retribuir en bienes y servicios a la comunidad, a su gente, a los vecinos que conformaron el municipio, o sea, a la gente que vive dentro del municipio. Y si para ellos no servir, tipo, para qué estás más, verdad? O sea, esa es la parte que normalmente dentro del análisis debería de pesar. No necesariamente si responde a qué color corresponde el administrador o a qué color corresponde el que controla, no. Al interés ciudadano debería de ser. Porque al final de cuentas, vos le tapás a tu correlí porque no querés que sea tu partido el que esté fracasando. Y en realidad no es tu partido. En realidad, es la persona encargada de la administración de esa municipalidad, o sea, el elegido por el partido, o sea, mejor dicho, el elegido por el voto popular. Ahí yo creo que es donde deberíamos hacer una gran diferencia nosotros al interpretar este tipo de cosas, ¿verdad? No asociar directamente con el partido, porque al asociarlo con los partidos es donde normalmente siempre chocamos entre mayoría, minoría. eh, bien tenemos casos de minoría también que hicieron mucho mal a la administración pública. Bien también tenemos mayoría que sigue haciendo hasta hoy día también mucho mal a la administración pública. Pero quién es el que vamos a decirle, lleva todas las de perder? Aquí es la ciudadanía. La única que pierde más es la ciudadanía. Y ahí es donde nosotros deberíamos de enfocarnos. Bien, este, también hablar un poquitito de cómo eh, se ejerce parte del gobierno municipal. Ese gobierno municipal está dado por el Ejecutivo, que es la Intendencia Municipal, y la Junta Municipal, que sería nuestro organismo de control, ¿verdad? Eh, ahí tenemos bien claras las delimitaciones de uno y otro órgano, que la Junta Municipal es un ente normativo de control y deliberante, y que la Intendencia Municipal es la que tiene a su cargo la administración general de la municipalidad, o sea, es el representante legal de la municipalidad en términos administrativos. ¿Mm? Y la organización y el funcionamiento de las reparticiones municipales serán reglamentadas de acuerdo a las necesidades que deba satisfacer y a la capacidad financiera del municipio. O sea, esto hace relación un poquitito a cómo está conformado cada municipio dentro de su parte administrativa, o sea, su estructura administrativa, ¿verdad? Hay municipios, por ejemplo, que tienen una estructura bastante sólida, bastante formada, y hay otros municipios de segundo y de tercer grupo, por ejemplo, que ni siquiera una auditoría interna tienen, ¿verdad? O sea, eh, volviendo otra vez un poco a lo que hacíamos referencia a la parte de control interno, cuando hablamos de control interno, hay municipios que su estructura administrativa y financiera, por sobre todas las cosas, no le permite tener una cantidad suficiente, primero que nada, de funcionarios. Segundo, funcionarios capacitados para el efecto. Y tercero, no tienen una estructura organizativa porque tienen un administrador
El administrador tiene un área de tesorería y esa tesorería se encarga de recaudar y el administrador vuelve a hacer otra vez la rendición de cuentas. Él es el que, tesorería es la que se encarga del control de los recursos, de los ingresos, de los impuestos. O sea, hay una serie y suerte de debilidades dentro de las estructuras de la organización municipal que tienen mucho que ver con la categorización de cada municipio y con la creación de cada municipio. Antes de pasar a la siguiente lámina, quiero nomás traer esta reflexión. Nosotros en total tenemos, le decía, 263 municipios, de los cuales de esos 263 nos descuidamos y ni siquiera más de la mitad tiene razón de existir como ente administrativo. O sea, no hace falta. O sea, ustedes entienden que cuando, ahora por ejemplo, le voy a traer un ejemplo claro y conciso. Nosotros aquí en el Chaco teníamos eh, Villa Ayes como capital departamental. Perdón, presidente, Villa Ayes como capital departamental. Y de Villa Ayes se desprende, por ejemplo, la zona que es acá de Chaco, y porque hay una zona donde hay se identifica una zona que es de un poder de recaudación bastante interesante para el municipio. Entonces, se identifica eso y directamente se desprende esa porción de tierra, vamos a decirlo así, de delineamiento geográfico a los efectos de que se cree otro municipio. Y ahí es donde entramos en este tipo de problemas, o sea, la creación de los municipios, el estudio para la creación de los municipios, luego ya nosotros tenemos problemas porque eso también pasa por el Congreso. No, normalmente no se tienen en cuenta criterios técnicos para la creación de los municipios, si bien se cumple con requisitos legales nada más, pero criterios técnicos que aborden un poco más profundo el tema de la creación de municipios no se tienen en cuenta. Si esos municipios van a ser sostenibles en el tiempo, por ejemplo, no se tienen en cuenta. Si ese poder de recaudación que hoy tienen al desprender y obviamente si vos le estás desprendiendo, le estás sacando a un municipio que estaba recaudando bien una porción grande de esos recursos que percibía para darle a otro que se está creando recién, vos estás debilitando uno que estaba funcionando bien para darle a uno que no sabe cómo va a funcionar. Entonces, tenemos un sinfín de situaciones que alentan luego a que casos de corrupción se generen, pero de manera masiva en los municipios. Lastimosamente, hay que decirlo. Como diría nuestro eh, eh, estimado economista Pablo Hergen, duele decirlo, pero hay que decirlo, decía él en vida. Entonces, eso también tiene que formar parte del debate, el tema de los criterios para la creación de los municipios. Hay municipios que en su momento cuando se crearon, yo les cuento esto por experiencia, era el intendente, el secretario general y nadie más, ¿verdad? O sea, no tenía, por ejemplo, ni administrador, ni tesorero, ni contador, mucho menos. Y los informes financieros y los informes de rendición de cuentas lo preparaba el secretario general nomás, no lo hacía ni siquiera el intendente. Esto le estoy contando con conocimiento de causa, como se dice, no estoy inventando este tipo de historia para ustedes. Pero es cierto, es plenamente cierto lo que le estoy diciendo. Por eso yo traigo también a colación esto y pongo a conocimiento de ustedes a los efectos de que en algún momento, si alguno de ustedes llega a la instancia que corresponde, esto se tenga en cuenta también, ¿verdad? El tema de la creación de los municipios es algo que, primero que nada, desangra a otro municipio y por sobre todo desangra también a la totalidad, porque al crear un nuevo municipio, toda esa torta que tenemos nosotros como recursos, esa torta de recursos, esa torta de ingresos que tenemos como gobierno central para repartir a los gobiernos locales va disminuyendo la porción.
En la medida que más invitados para la fiesta hay, obviamente la porción va a seguir tocándote menos a vos que hace tiempo que ya estás. Entonces, es todo un sinfín de situaciones que hacen referencia a los municipios. Bien, hay que aclarar un poquitito también que dentro de los municipios nosotros tenemos los bienes de dominio público y tenemos también los bienes de uso privado. Y en ese sentido, la clasificación de los bienes de uso público, o mejor dicho, la Carta Orgánica Municipal reconoce como bienes de dominio público las calles, las avenidas, caminos, puentes, pasajes y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración, o sea, que no pertenezcan, obviamente, a el gobierno central. En ese sentido, las rutas nacionales, por ejemplo, no pertenecen a los municipios, pertenecen exclusivamente están bajo la administración de lo que es el Ministerio de Obras, eh, de Obras Públicas y Comunicaciones, y que también estos ya incluso han cedido un poquitito de eso al sector privado con los conocidos las conocidas privatizaciones que tuvimos en términos de tramos de ruta, por ejemplo, que están administrados por sectores o empresas privadas, ¿verdad? Estas son las famosas APP que se le conoce, Alianza Público-Privada, que se han realizado para la administración y mejor manejo de estos bienes de dominio público. Y en eso, por ejemplo, yo quiero decir de que hasta ahora por lo menos fue un acierto, porque si ustedes, para aquellos que utilizan Ruta 2, por ejemplo, de aquí a Ciudad del Este, el tramo que cómo ha mejorado bajo el patrocinio de las empresas privadas, y lo que se está esperando que mejore es la ruta uno, ¿verdad? Que también ya tuvo sus avances, ya tiene también parte de esos tramos donde tuvimos circunvalaciones y demás, cosas que obviamente hacen que nuestra ruta uno vaya mejorando también en algún momento. Esto vamos a tener, y Dios quiera que tengamos rutas de primer mundo. Yo honestamente les digo que así como este tramo de la ruta 2 que es nuevo ahora, que solamente así por el exterior, yo nunca pensé que acá a nivel país íbamos a tener algo así. Y hoy en día me cerraron la boca y puedo contemplar, puedo apreciar, puedo disfrutar de eso. O sea, nosotros como ciudadanos podemos disfrutar de eso. Y eso es algo muy importante de destacar de los gobiernos que tuvieron esa visión de ceder un poquitito esa zona que pertenecía al gobierno central. Así también las plazas, los parques, los inmuebles destinados a edificios públicos y demás espacios destinados a recreación pública, eso también son de dominio público. O sea, todo lo que es para uso público, del público en general, es lo que califica como bienes de dominio público. ¿M? Las aceras, los accesorios y las vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos A y B. O sea, también forman parte de las calles, todo lo que hace referencia a las veredas, las aceras, los accesorios y vías de comunicación también hablan un poquitito de esto. ¿M? Los ríos, lagos y arroyos comprendidos en las zonas urbanas del municipio, ¿m? Que sirven al uso público y sus lechos, dicen. En este caso, por ejemplo, la laguna de Itá, por ejemplo, ese es un bien de dominio público porque está dentro del casco urbano. Si estuviese dentro del casco rural, obviamente ya no va a pertenecer al municipio y va a pertenecer al gobierno nacional. O sea, va a ser un recurso natural del gobierno nacional. Algún otro bien que el Estado transfiera al dominio público municipal. Las fracciones destinadas para plazas, edificios públicos, calles y avenidas resultantes de loteamientos, por ejemplo. Eso también es importante. Algunos loteamientos que puedan ceder, por ejemplo,
para uso de dominio público también debe estar categorizado dentro de este ámbito. Los bienes del dominio privado municipal declarados de dominio público, por ejemplo, ¿verdad? Los bienes de dominio privado son todo lo que son de uso dentro de la municipalidad. ¿M? Por ejemplo, el palacete municipal, el edificio donde está la municipalidad es de dominio privado municipal. Lo que se hagan por ordenanza municipal y que deberán ser inscritos en la Dirección General de Registros Públicos. O sea, esto obviamente tiene que pasar del dominio privado municipal al dominio público y tiene que estar inscrito en la Dirección de Registros Públicos. O sea, la municipalidad tiene que registrar eso como propio suyo para que pueda traspasar del dominio privado al dominio público. Y en un caso excepcional en que alguno de estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, también deberán pagar el canon que se establezca. Sin embargo, los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares. ¿No? Entonces, es muy importante. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de que bienes de dominio público, por ejemplo, cuando estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, pero que deben de pagar un canon para poder utilizar. Eso también es muy importante. ¿M? Eh, esta categorización de bienes de dominio público dentro de los municipios tiene una característica muy importante, que es la de que se trata, o la ley, mejor dicho, los caracteriza como bienes inalienables, inembargables y imprescriptibles. Por su naturaleza, obviamente, dice, no tendrán una estimación monetaria. O sea, esto no puede tener una estimación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo contable municipal. Ahí es donde esta ley, por ejemplo, patea un poquitito en contra de lo que es, vamos a decirlo así, el mantenimiento de los espacios públicos. Ustedes ven plazas, ven puentes, ven rutas, ven calles de acceso internas que obviamente están en muy mal estado y que a veces no pasa años para que se pueda reparar o se pueda hermosear o se pueda, vamos a decirle, transformar. Pero ¿por qué se da esa situación? Mucho tiene que ver también con esto, ¿verdad? Primero que nada, por esta aclaración. O sea, cuando es bien de dominio público, no puede tener estimación monetaria y no puede figurar, no puede y no debe de figurar en el activo contable municipal. O sea, vos dentro del balance de una municipalidad, del balance general de una municipalidad, no puede estar expuesto, por ejemplo, un activo como plazas o parques, por ejemplo. ¿Eh? Y tampoco, obviamente, puede tener una estimación monetaria, o sea, no pueden estar establecidos montos a los cuales equivalgan lo que vale esa construcción de plazas o parques, ¿sí? Entonces, difícilmente eso se pueda mantener, pero necesariamente se debe de hacer. Y es ahí donde le decía que patea un poco en contra del mantenimiento de estos bienes de dominio público la ley. ¿Por qué? Porque en realidad las plazas, los caminos, los puentes, incluso que son, vamos a decirle que están dentro del municipio, de caminos vecinales que pertenecen al municipio, lo lleva a cabo la municipalidad. O sea, la administración municipal es la encargada del mantenimiento de eso, ¿no? Y obviamente ahí tenemos, vamos a decirle, una suerte de dejadez administrativa porque estamos atados a lo que establece también esto en la Carta Orgánica Municipal. Eh, y después podemos hablar también de la afectación de los que son de dominio público al privado por ley. O sea, la ley podrá establecer que un bien de dominio público municipal pase a ser un bien de dominio privado cuando así lo exija el interés general, a excepción de los inmuebles destinados a plazas, parques o espacios verdes en general. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos terrenos municipales
están ahí sin ningún tipo de uso y que se puede usar o se está usando, por ejemplo, para canchita, por ejemplo. Famoso cuando se limpia el baldío del barrio y había sido un bien de dominio público, o sea, el título de ese espacio le pertenece a la municipalidad. Entonces la municipalidad puede destinar ese bien de dominio público a construir, por ejemplo, algo privado. Puede destinar, por ejemplo, para construir ahí, qué sé yo, un nuevo polideportivo municipal, por ejemplo. ¿Ah? Un nuevo cementerio, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eso ya pasan a ser bienes de dominio privado, porque están administrados por la municipalidad. Bien, y aquí vemos la otra característica que son los bienes de dominio privado, que son todos los bienes que no sean de dominio público, obviamente. Los inmuebles situados en las zonas urbanas que carezcan, por ejemplo, de dueños según ordenanza respectiva, ¿verdad? Los bienes municipales, o sea, todos aquellos terrenos, por ejemplo, que no están titulados y que obviamente no se presente un dueño a reclamar, pertenecen al municipio, directamente pasan a pertenecer al municipio, ¿no? Los bienes municipales destinados a rentas, esto les hablaba de los cementerios, por ejemplo, son bienes de uso público, pero están destinados a renta, entonces obviamente pasan a ser de dominio privado. ¿Por qué? Porque vos tenés que pagar un canon para ingresar al cementerio. Vos pagás un impuesto para el uso del cementerio. ¿M? Entonces están destinados a renta. Y ahí hace la diferencia entre uno de dominio privado y uno de dominio público. Todos los otros bienes que integran el activo contable institucional, por ejemplo, aquí todas las computadoras que están dentro del municipio, que se utilizan dentro de la municipalidad, por ejemplo, el edificio de la municipalidad, el edificio de la junta municipal, eso es todo bienes de dominio privado. ¿M? Los muebles, el mobiliario, los aire acondicionados, todas esas cosas que conforman el uso exclusivo de la municipalidad son bienes de dominio privado. ¿M? Y estos, obviamente, a diferencia de los otros, sí tienen una estimación monetaria y sí pueden formar parte del activo contable municipal, debiendo ser debidamente inventariados por la municipalidad. O sea, esto tiene que formar parte del inventario municipal también, ¿m? Con los documentos correspondientes. Y a tal efecto, obviamente, se deberá de realizar una mensura judicial de conformidad al Código Civil. Eso, por ejemplo, para determinar aquellos inmuebles situados en zonas urbanas que carezcan de dueño, ¿verdad? Y que obviamente al carecer de dueño forman parte del dominio privado del municipio. También siempre y cuando sea para destinarlo a instituciones públicas de salud y o educación. Y las municipalidades podrán solicitar al Congreso Nacional la autorización correspondiente para transferir a título gratuito, o sea, una transferencia de poder, de usufructo de poder de dominio privado a esos bienes, ¿sí? Después podemos hablar también de algo muy interesante que hace referencia a lo que obviamente estamos hablando durante todo el curso, la gestión administrativa de los recursos. Y esto es muy importante aclarar un poquitito los ingresos municipales, cómo se financian las municipalidades, cómo generan sus ingresos. ¿No? Y obviamente el funcionamiento de ellas y de los servicios que deben de prestar están totalmente financiados con los ingresos previstos en la Carta Orgánica Municipal. Y los tipos de ingresos que tenemos son los ingresos corrientes, los ingresos de capital y los ingresos de financiamiento o recursos de financiamiento y las donaciones. Y dentro de esto otra vez tenemos otra clasificación que hace referencia a la coparticipación en tributos, que son las regalías que recibe los municipios por parte del gobierno central.
los famosos royalties, por ejemplo. Esas son transferencias o recursos que recibe el municipio a través del gobierno central para destinar esos recursos a cierto tipo de gastos también. Y eso ya hablamos también vez pasada, ¿sí? Bueno, dentro de los ingresos corrientes nosotros tenemos otra clasificación bastante interesante que es la de los ingresos tributarios, los no tributarios, las transferencias, las donaciones. Y obviamente también están otros ingresos no corrientes previstos en los incisos precedentes, ¿no? Aquí tenemos que hacer la aclaración de qué son ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los que provienen de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales creadas por leyes. Estas leyes obviamente son establecidas a través de quién, del poder legislativo, ¿sí? Los ingresos no tributarios son ingresos que son generados por fuentes que son básicamente las siguientes: las multas, las prestaciones de servicios, las rentas de activos fijos, las rentas de activos financieros, las concesiones y otros ingresos destinados a gastos corrientes que respondan a la naturaleza de los ingresos no tributarios. O sea, todo lo que no está como tributario tiene que estar aquí. Y esto obviamente ingreso tributario, no tributario, cuando nos referimos a ingresos no tributarios, nos estamos refiriendo a ingresos que son creados dentro del gobierno local, dentro de la municipalidad y que hacen referencia un poquitito también a su autarquía en la recaudación de los ingresos. ¿Se acuerdan? Al principio de la presentación hablábamos de autonomía administrativa, legal y autarquía en la recaudación de los ingresos, decíamos. Entonces, es muy importante saber de que cuando nos referimos a autarquía en la recaudación, nos estamos refiriendo a que los propios municipios, las propias administraciones municipales pueden generar sus ingresos, crear sus ingresos no tributarios. Después traen las transferencias corrientes también, que son ingresos provenientes del Tesoro Nacional y de organismos y entidades del sector público en calidad de aportes, sin ninguna contraprestación, son no reembolsables y están destinados a atender gastos corrientes. Por eso les decía, todas las transferencias que se reciben desde el gobierno central, sean corrientes o de capital, eh, tienen una tienen un gasto destinado al cual se puede destinar. ¿M? Después tenemos los ingresos de capital y dentro de los ingresos de capital están la venta de activos, por ejemplo, que corresponde a la enajenación de inmuebles u otros bienes de capital, las transferencias de capital, las donaciones de capital y demás ingresos de capital no clasificados en los incisos precedentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de cuatro, vamos a decirle así, clasificaciones que son la venta de activos, las transferencias, las donaciones y otros no corrientes, ¿no? Otros ingresos que son de capital que no son corrientes y que obviamente no se enmarcan dentro de todos esos anteriores. También tenemos los recursos de financiamiento. Aquellos son los que hacen referencia al endeudamiento interno, el endeudamiento externo. Esto estamos hablando de las deudas que se pueden o de los préstamos que pueden incurrir las municipalidades a través de organismos y entidades financieras, ya sean nacionales o internacionales. Esto hablábamos vez pasada, creo que se recordarán que tocamos esos casos. El tema de la recuperación del préstamo, por ejemplo, también. Eh, También aquí nosotros, dentro de los recursos de financiamiento, tenemos también una porción, un ítem bastante importante que es el tema de el saldo inicial de caja, que es el saldo inicial con que el municipio inicia su gestión presupuestaria. O sea, a inicios de año es el monto, vamos a decir, establecido
como primer ingreso del año, o sea, lo que tenemos en caja disponible y que es de libre disponibilidad para cualquier tipo de gasto, que también es un ítem que hace referencia a los recursos de financiamiento. Dentro de los impuestos municipales, vean cómo se va desglosando un poquitito este tema, ¿verdad? Teníamos ingresos, los tipos de ingresos que tiene las municipalidades son los ingresos corrientes, los de capital, los de financiamiento, ¿ok? Dentro de los ingresos corrientes tenemos los ingresos tributarios, no tributarios, las ventas de bienes y servicios, tenemos también las transferencias corrientes, tenemos también las rentas a la propiedad, tenemos también lo que hace referencia a las donaciones y a otros ingresos de carácter corriente. Después tenemos otra vez, dentro de los ingresos tributarios, tenemos otra vez los impuestos, las tasas, las multas. Y dentro de los impuestos municipales tenemos esta clasificación que hace referencia a que son impuestos de fuente municipal, el impuesto inmobiliario en los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional, el impuesto a los baldíos y a inmuebles de grandes extensiones. Ese es el impuesto al latifundio para aquellas grandes extensiones de tierra, por ejemplo, o sea, aquellas extensiones de tierra que son infructuosas, que no se están explotando. O sea, yo tengo mucha tierra, pero no exploto esa tierra y tengo que pagar un impuesto a esa tierra, ¿ah? Porque obviamente no se está utilizando. Después también tenemos la patente comercial, la patente industrial, la patente profesional, que son impuestos que se pagan dentro del municipio. La patente de rodado también es una suerte de impuesto. La patente a la construcción, el impuesto a la construcción y al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria, por ejemplo. O sea, cuando mi terreno que es de 12 por 30, heredé un terreno de 12 por 30, pero esa herencia le corresponde también a mi hermano. Entonces, ese terreno no lo voy a vender, mi hermano quiere su parte y yo tengo que dividir ese terreno. Entonces, esa propiedad se tiene que fraccionar y se paga también un impuesto por esa fraccionación, por ese fraccionamiento que hacemos a esa propiedad. ¿Mm? También el impuesto a la transferencia del dominio de bienes raíces, el impuesto edilicio, ¿m? El registro de marca de ganado también es una especie de impuesto. El de transferencia y faenamiento de ganado, ustedes saben de que cuando voy a faenar ganado o cuando voy a transportar ganado, necesito pagar unos impuestos, las tasas que se pagan. El transporte público de pasajeros también necesita pagar al municipio para que yo pueda eh, pasar por el municipio. O sea, normalmente aquí estamos hablando de aquellas líneas que son famosas, las líneas que son del municipio. En el caso de que son interurbanas, no aquellas que son, por ejemplo, que pasan por varios municipios, o sea, que son internos de cada municipio, se está refiriendo a esto, ¿no? A los que son de espectáculos públicos también, por ejemplo, cuando voy a realizar un concierto dentro del municipio, yo tengo que pagar los impuestos a los espectáculos públicos, los juegos de entretenimiento también, por ejemplo, y de azar sí que hay muchos más, ¿verdad? O sea, esto también pagan cánones a los municipios y que obviamente después también se traducen en una suerte de transferencia que viene del gobierno central. Después también tenemos los impuestos a las rifas y sorteos, a las operaciones de crédito, a la publicidad y propaganda, a los sellados y estampillas municipales también, a los cementerios. De esto le hacía referencia hace rato cuando nos hablábamos de los bienes de dominio público, a los propietarios de animales, a los demás creados por ley. O sea, todos los impuestos creados por ley son fuente de ingreso municipal. ¿Mm? El impuesto inmobiliario, que
que es, vamos a decirle así, prácticamente el, el- la gallinita de los huevos de oro del municipio. O sea, es el concepto en el cual, en teoría, el municipio más debería de recaudar. Y en ese sentido hablamos un poquitito de que corresponderá a las municipalidades y los departamentos la totalidad de los tributos que graven a la propiedad del inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades, ¿verdad? El 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma. 15% de eso que yo recaudo, de lo que recauda la municipalidad en concepto de impuesto inmobiliario, se destina a, a la gobernación, al departamento, dice ahí, ¿verdad? Al departamento respectivo, pero a la gobernación. Y otro 15% se destina al Ministerio de Economía y Finanzas para ser distribuido otra vez entre las municipalidades de menores recursos. Esto es muy importante mencionar. Hasta el año pasado, aquí habla de 70%, pero hasta el año pasado en realidad recibía un 69% nomás el municipio. Y ahí estamos hablando también de una limitación en la capacidad recaudadora del municipio, que también obviamente está limitada por el marco legal. Fíjense de que si yo me voy y pago mi impuesto, tengo que pagar 1 millón de guaraníes en carácter de impuesto inmobiliario. De ese 1 millón que yo le pago al municipio, el municipio solamente puede o podía reconocer 690.000 guaraníes como propios. ¿Eh? El resto correspondía en estos porcentajes. 15%, o sea, 150.000 debía de ir directamente o debe de transferir el municipio a la gobernación. Y otro 15% debe de transferir también al Ministerio de Economía para que pueda ser redistribuido dentro de los demás municipios que son más pobres, que son los municipios de menores recursos. Y 1% estaba destinado también a mantener el Sistema Nacional de Catastro. O sea, se le sacaba también a los municipios eh, 1%, por eso le hablaba de que 69% nomás en realidad. Pero a partir de este año se sacó ese 1% y volvieron a tener ese 70% otra vez. O sea, se le devolvió ese 1% que se destinaba para la Dirección General de Catastro para mantener actualizado el catastro municipal. Se le devolvió a los municipios y hoy vuelven a cobrar otra vez a partir del presente ejercicio fiscal, vuelven a cobrar otra vez el 70% en su totalidad. Eso se da en todos los municipios, excepto en la ciudad capital, que es Asunción, donde es independiente a todo departamento y le corresponde el 85%. Como municipio, o sea, como municipalidad, Asunción es considerado, no está dentro de ningún gobierno departamental, no pertenece a ningún gobierno departamental. En realidad, la municipalidad de Asunción es el distrito capital, entonces ella solo transfiere el 15% al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser redistribuido ese 15% dentro de las municipalidades que son consideradas de menores recursos. Así también, como los impuestos, tenemos también las famosas tasas municipales. Y dentro de las tasas están las tasas que se cobran por barrido y limpieza, las de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, el tema de la basura, por ejemplo, la conservación de parques, jardines y paseos públicos. Acá, por ejemplo, eh, te cobran tasa, en algunos casos te cobran tasa por conservación de parques, jardines y paseos públicos. Y acuérdense de que la determinación de la ley de lo que es un bien de dominio público patea un poco en contra de esto. O sea, ahí incluso los municipios que te cobran este tipo de cánones, este tipo de tasas, están
prácticamente incumpliendo lo que dice su propia Carta Orgánica Municipal. También tenemos tasas por la contraprestación e inspección de pesas y medidas, por ejemplo, tasas por las chapas de numeración domiciliaria. Eso anteriormente había, hoy en día casi no hay más, al menos en mi municipio yo suelo preguntar por los números para poner por las casas y hace tiempo que no hacen más, no le interesa lo prácticamente recabar en ese concepto, seguro que ha de ser muy poco, por eso no les interesa, ¿verdad? Y te dicen, no, vos nomás tenés que poner la numeración de tu casa, o sea, vos tenés que virarte con eso. Ya no es incluso, vamos a decirle, un menester del municipio, ¿no? Servicio de salubridad, por ejemplo, tasa por servicio de salubridad, servicio de cementerio, por servicio de tablada. ¿No? Están las tasas que también se cobran por concepto de desinfección y lucha contra insectos, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades, por ejemplo, el de inspección de instalaciones, cuando se van a ir a inspeccionar tu instalación para saber si es que está en regla tu negocio, los servicios de identificación e inspección de vehículos, también tenemos ese tipo de tasa acá. Cuando vamos a ir a sacar algunos municipios hacen la inspección vehicular, otros no. Cuando vamos a sacar nuestra habilitación del municipio, por ejemplo, la habilitación vehicular. Rubén, levantate la mano, te escucho. Profesor, ese por empedrado, eso que te cobran también. ¿Cómo? Por empedrado, algo así, parece que hay una tasa también que te cobra la municipalidad. Sí, sí, Tener también. empedrado, Mm. asfaltado. Acá está seguido servicio de alumbrado, aprovisionamiento de agua, alcantarillado sanitario, desagüe pluvial, ¿verdad? Siempre que no se halle a cargo de otro organismo, servicio de prevención y protección contra riesgos de incendio, eso tenés que tener todo si no te multan. Y todo otro tipo de tasa que se establezca también por ley, ¿verdad? O sea, cuando el municipio realiza el empedrado, vos pagás por ese empedrado. Eso es categórico. Lo famoso, pasamos en vez de vecinos, somos frentistas. Se paga por el empedrado. O sea, si vos querés que tu calle mejore, vos tenés que pagar. O sea, no es que es el municipio el que ofrece ese servicio, vos pagás por ese servicio otra vez. Rubén, ¿tendrías otra cosa al respecto? ¿Algo que aportar al respecto? Rubén, o dejaste nomás levantada tu mano sin querer. Ah, sí, sí. Bueno, Perdón, seguimos. profe, perdón, me olvidé. No, no te preocupes. Seguimos entonces. Bueno, eh, también acá está la tasa de conservación de parques, jardines y paseos públicos. Dice, todos los propietarios de inmuebles pagarán a la municipalidad previa prestación efectiva del servicio. Una tasa por los servicios de conservación de parques, jardines y paseos públicos conforme a la escala que se establezca por ordenanza, o sea, por ordenanza municipal nomás. ¿Quién es el encargado de emitir la ordenanza municipal? El Ejecutivo Municipal. O sea, por orden del intendente, nomás entiéndase bien. Por orden del intendente, nosotros tenemos una escala por la cual regimos para pagar este tipo de tasas. Y recuerden ustedes de que en realidad se pagan más luego esto, ¿verdad? O sea, te cobran más luego esto. Ahora bien, esta parte que está establecida acá en la Carta Orgánica Municipal, donde hace referencia a la prestación efectiva del servicio. Esa es la parte primordial que a veces no se cumple, o si se cumple a medias, pero igual ellos te cobran, ¿verdad? O sea, es importante un poco aclarar esto y poner siempre en tela de juicio, porque al final de cuentas incluso vos pagás
por plaza, tu barrio, tu casa está lo más lejos de una plaza, pero vos pagás por el mantenimiento de esa y el hermoseamiento de ese paseo público o de esa plaza. Así también tenemos una tasa de servicio de prevención y protección contra riesgo de incendio, derrumbe y otros accidentes graves. Dice. Ese habla un poquitito de que todos los propietarios de establecimientos comerciales, industriales y o de servicios, de oficinas de atención al público en general, garage, los famosos estacionamientos que hoy en día populan, por ejemplo, depósitos locales que involucren la permanencia y movimiento de personas, así como locales de reuniones públicas, están obligados a solicitar los pertinentes permisos de construcción, ampliación, reforma y o demolición de edificios y pagarán a la municipalidad en cada caso previa prestación efectiva del servicio. Ahí también hace referencia a la previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de inspección de las medidas de seguridad, ¿m? Para la prevención y la protección contra riesgos de incendio, derrumbe y otros accidentes graves. O sea, y creo que está de más decir que todos ustedes saben que este tipo de cosas, cómo se manejan dentro de las municipalidades, ¿verdad? No creo que haga falta que yo le haga o le hable a nivel de detalle de esto. Bien, tasa ambiental también es la misma cosa que el tratamiento de la otra, ¿verdad? De la otra tasa que estábamos viendo recién. En los casos de que la municipalidad, por ejemplo, celebren convenios con las autoridades competentes y asuman la función de fiscalizar las normas ambientales. Hoy, por ejemplo, si vos ingresás a la página del MADES a hacer algún tipo de denuncia, dependiendo del tipo de denuncia que hagas, el MADES te contesta directamente que ese ya es área de competencia de tu organismo municipal, te dice. Entonces, obviamente tenés que hacerlo y trabajarlo y pagarlo directamente con el municipio. Entonces, también, como le dije, esto hace referencia un poquitito a todo lo que hace o guarda relación con los servicios prestados efectivamente, ¿verdad? No pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. Los beneficiarios, dice, del servicio estarán obligados al pago de la tasa ambiental establecida también por ordenanza. Esto también es un poquitito argel su manejo, ¿verdad? O sea, si vos le pasás al municipio, el intendente nomás el que va a determinar o el que determina el monto de la tasa que tenés que pagar. Después tenemos también aquí otro tipo de ingresos que percibe los municipios, que son las transferencias que vienen desde el Tesoro Nacional. Y en ese sentido tenemos las transferencias que se realizan por la explotación de los juegos de suerte o de azar. Este es los cánones de juego de azar. ¿Mm? Esto está establecido por ley y vamos a decir así, le corresponde al organismo financiador 007. Ese OF que ven ahí significa organismo financiador, que es la forma en la cual el clasificador presupuestario identifica a este origen de financiamiento, a esta ley especial, a este tipo de transferencia que viene del Tesoro Nacional. Así también están los denominados royalties y compensaciones en relación del territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales, que está establecido por la Ley 3984 del 2010, que establece la distribución de estos recursos y su organismo financiador es el 11. Aquí habla de otra ley en el inciso C, pero que hoy en día ya no está vigente, que era el famoso FONACIDE, que también es una una compensación, era una ley que se creó para determinar el Fondo Nacional de Inversión Pública y de Desarrollo y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Hoy en día eso ya no existe, pasó a llamarse con otro nombre, que es el Fondo Nacional para la Educación, para la Alimentación Escolar, perdón.
que es el FONAE, tiene otra ley, de eso también ya hablamos en las clases anteriores. Así también tenemos otras leyes de carácter especial, esta 6145 del 2018 que establece conceder un aporte especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián del departamento de Itapúa por ser sedes distritales de los monumentos históricos de las misiones jesuíticas. Esto yo les hablaba vez pasada también de esto, de estas leyes especiales. Se le envía desde el gobierno nacional, se le transfiere plata a estos municipios por ser sedes de estos monumentos históricos que obviamente han sido declarados también Patrimonio de la Humanidad. También tenemos otra ley que es la 6241 que establece conceder también ese mismo aporte especial para los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del departamento de Misiones, por ser también monumento histórico de misiones jesuíticas. Y a este el clasificador le establece su organismo financiador, le establece con el código 077. O sea, cuando ustedes vean una ejecución presupuestaria OF y vean el código 077, tienen que saber de que estamos haciendo referencia a estas leyes especiales. O sea, se trata de una ejecución presupuestaria que incluye transferencia de recursos por leyes especiales a los municipios de eh, Jesús, Trinidad, San Cosme y Damián, San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del departamento de Misiones y del departamento de Itapúa también. Después tenemos las transferencias en concepto de impuesto inmobiliario. Este es lo que le hablaba recientemente, ¿verdad? Nosotros de ese impuesto inmobiliario que pagamos, un porcentaje nomás se queda dentro del municipio y es para uso exclusivo del municipio. 15% de ese total de lo recaudado en carácter de impuestos inmobiliarios se destina al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, como administrador de los recursos del Estado paraguayo, vuelve a hacer una redistribución de esos recursos entre los municipios de menores recursos. O sea, para aquellos que están con, vamos a decir que así, una suerte de presupuestos muy efímeros, presupuestos muy, muy bajos y tienen una cantidad de densidad poblacional bastante insuficiente, o sea, no tienen la forma de recaudar, en otras palabras, ¿verdad? Y entonces vuelvo a retrotraerme a lo que les decía al momento de atender un poquitito la implicancia que tiene la creación de los municipios, de los nuevos municipios y de los viejos también. O sea, normalmente muchos de ellos se crean por interés político o por interés de recaudación, pero en realidad no están, vamos a decirle así, preparados para subsistir en el tiempo, ni administrativa ni financieramente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado paraguayo? Agarra y todo ese esfuerzo tributario que hizo el municipio de recaudar ese impuesto al contribuyente, de pedirle ese impuesto al contribuyente y el esfuerzo también del contribuyente por pagar ese impuesto, lo vuelve a redistribuir entre estos municipios que ni siquiera había sido, tienen razón de existir. ¿Me entienden a dónde estoy queriendo llegar? ¿A dónde estoy apuntando con esto? O sea, son cosas que lastimosamente están atadas a la ley y que lastimosamente no atienden un poquitito el criterio técnico. Después también tenemos otra ley especial que es la 4372 del 2011 que habla un poco del 40% del aporte del INC. Y este es fundamental. Este es una ley especial que reciben, una transferencia que reciben en los municipios del departamento de Concepción por la explotación de las canteras ahí que están en Vallemí, donde está la industria nacional del cemento. Entonces, hay un 40% que también recibe los municipios ahí en carácter de una ley especial por la explotación de esos recursos
de esos recursos naturales que son las canteras, ¿verdad? Y que obviamente lo hace la industria nacional del cemento. Así también tenemos aquella compensación de la cual les había hablado, está en una ley especial también que es la 5404 del 2015, que es la compensación del Estado a los municipios del departamento de Canindeyú. Este también es una transferencia que reciben todos los municipios del departamento de Canindeyú por la desaparición, o sea, por la pérdida económica que tuvieron los municipios con la desaparición de los saltos del Guairá. Cuando esto obviamente pasó a inundarse todo por la, vamos a decir así, la creación de lo que hoy en día se conoce como el lago Itaipú, con la construcción de la represa de Itaipú. Eh, También es otra transferencia que reciben los gobiernos, eh, los gobiernos locales del departamento de Canindeyú. Después está también esta que es los aportes del gobierno central con canon fiscal por juegos de azar, que es lo que le mencionaba anteriormente. Dice en el artículo 28, dice los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social, preferentemente en inversiones de capital y equipamiento. La propia ley la propia ley de juegos de azar establece que todos esos recursos que recibe el municipio en concepto de canon fiscal por juego de azar solamente puede destinar a inversiones de capital y equipamiento, pero todas estas inversiones de capital y de equipamiento tiene que estar destinado a salud pública, a educación escolar o a el bienestar social. ¿M? Como se trata de leyes especiales, le decía hace rato, les mencionaba de que evidentemente al tratarse de leyes especiales, no son, vamos a decirle así, de libre disponibilidad para el municipio. O sea, el municipio por ley recibe esos recursos y por ley está atado a gastar en cierto tipo de gastos nada más también esos recursos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estamos viendo, gente? ¿Me siguen con lo que estamos viendo o estoy yendo demasiado rápido? Sí, Se profe. está de más o menos, jefe. ¿Se entiende, Y profe? por supuesto, doctor. Bueno, me alegra, me Estamos alegra. aprendiendo a gran escala. Sí, en realidad, así como decía la lámina inicial, municipalidad de breve reseña, decía, en realidad es una breve reseña, pero a gran escala, así como dice Jesse. Bien, así también tenemos los aportes del gobierno central con royalties, también es una ley especial, ¿verdad? Donde en la ley esta a la que hacíamos referencia, hace un poco, o mejor dicho, dispone el porcentaje destinado a los tipos de gastos a los cuales puede incurrir el municipio para utilizar estos recursos. El 80% de esos recursos que recibe de esa transferencia debe ser destinado a gastos de capital. ¿M? El 10% de esos gastos debe estar destinado a actividades de desarrollo sustentable. Y el otro 10% podrá utilizarse en gastos corrientes, pero que tienen que estar directamente vinculados, por ejemplo, a los gastos de capital. Gasto de capital, estamos refiriéndonos a gastos de inversión. O sea, por medio de estos recursos, por ejemplo, yo puedo comprar maquinaria para mis obras públicas, por ejemplo. ¿M? Puedo comprar tractores que me abran calle, puedo comprar maquinaria que me hagan asfalto, ¿verdad? Eh, para eso yo puedo destinar el 80% de esos recursos, ¿verdad? Pero esas maquinarias, por ejemplo, no se van a manejar solas, no van a ser automáticas, siempre tiene que haber alguien que maneje. Entonces, yo puedo destinar 10% de esos gastos corrientes, ¿verdad? En gastos corrientes, pero que tiene que estar vinculado directamente con la adquisición de ese gasto de capital. O sea, si yo voy a comprar una maquinaria, puedo contratar otra vez un obrero que me maneje esa maquinaria, ¿verdad? Entonces,
ahí yo estoy vinculando mi gasto corriente. Esa es la contratación de de ese obrero, es un gasto corriente, pero la adquisición de esa maquinaria es un gasto de capital. Pero ese gasto corriente, ese obrero va a estar destinado a el manejo de esa maquinaria. Entonces, ahí estoy vinculando mi gasto corriente con mi gasto de capital y está directamente vinculado. Esa es la única forma en la cual yo puedo destinar a gastos corrientes estos recursos que provienen de royalties, ¿sí? Así también es interesante entender un poquitito el concepto de royalties, ¿verdad? Que obviamente está constituido por todos los recursos que provienen de la entidad binacional Itaipú, ¿verdad? Y cuando nos referimos a compensación por territorio inundado y cesión de energía, nos estamos refiriendo a Yacyretá, específicamente a las notas reversales y al tratado, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que hacer referencia a que esa plata que ingresa por la venta de energía, que son las regalías que Itaipú tiene, es lo que le transfiere al le transfiere al Banco Central, primeramente, vamos a decirlo así, la forma en la cual se maneja la plata, se transfiere al Banco Central y esa plata está disponible para el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el administrador de esos recursos y es el Ministerio de Economía el que transfiere otra vez posteriormente a los municipios. Y cuando nos referimos a la compensación por territorio inundado, nos estamos refiriendo a la plata que proviene de Yacyretá, ¿eh? A la plata que nos paga en concepto de regalía y de las notas reversales vigentes cuando nos referimos, hablamos un poco de lo que estamos hablando de FONAE hoy en día, ¿m? Del Fondo de Alimentación Escolar. Eso es muy importante también que sepan. Hay dos características muy importantes cuando nos referimos a royalties y compensaciones. Royalties tiene que ver con Itaipú y compensaciones con Yacyretá. Esa es la gran diferencia. Bien, ¿a qué se refiere cuando hablamos de actividades de desarrollo sustentable? Ese otro 10% que se podía destinar de los royalties. Nos estamos refiriendo a desarrollo, a actividades que podrían incorporar el fomento de la producción agropecuaria e industrial orientada, obviamente, al mejoramiento de la vida de la población y el distrito. También velando la conservación y la gestión de los recursos naturales como generación de empleo o promoviendo el desarrollo de los territorios. Igualmente forman parte de dichas actividades de gestión ambiental como el tratamiento de residuos sólidos y el mejoramiento de áreas verdes y actividades similares. O sea, si voy a destinar ese gasto a desarrollo sustentable, 10% de lo que yo recibo de royalties voy a destinar a desarrollo sustentable, tiene que estar totalmente enmarcado dentro de lo que nos dice aquí el concepto de actividades de desarrollo sustentable, ¿sí? Eh, los aportes del gobierno central, que son aportes especiales, la ley especial para Jesús, Trinidad y San Come y Damián. Fíjense que esto estaba vigente, entró en vigencia supuestamente por un periodo de 3 años nada más, pero en realidad es desde el 2019 que se viene pagando y se sigue renovando eso. O sea, hasta hoy en día, en principio la ley establecía por 3 años nomás, pero por intereses obviamente políticos, también financieros de estos municipios, lobby, por decirlo así, pusieron un fuerte un fuerte operativo de lobby en el Congreso para conseguir de que estas transferencias se sigan transfiriendo hasta hoy en día para estos municipios, ¿sí? También vamos a hablar un poquitito en términos ya de cifras. Se establecen los montos, ¿verdad? Los cuales 10.000 millones de guaraníes debe ser transferido a Jesús y Trinidad. 4.000 millones le corresponde de los 10.000 millones que se tenía que transferir, o sea, 4.000 millones le corresponde
a Trinidad y Jesús. Y los 1.000 millones le corresponde a San Cosme y Damián. O sea, San Cosme y Damián es el que más poco cobra acá por menor infraestructura, vamos a decirlo así, o porque hizo menos lobby que los otros dos nomás, ¿verdad? Pero le decía, aquí se movió mucho la parte política para que esos recursos lleguen a estos gobiernos locales. Así también, fíjense, aquí el 80% tiene que estar destinado a gasto de capital de estos recursos de leyes especiales y los 20% tiene que estar, los restantes 20% se puede gastar como gasto corriente, pero tiene que estar directamente vinculado también a nuestro gasto de capital. Acá, por ejemplo, con estas leyes especiales, no tenemos el caso de desarrollo sustentable, ese 10%, es directamente 20% de gasto corriente, 80 de capital y 20 de corriente, ¿sí? Mira, aquí se destina, vamos a decirle, 5.000 millones de guaraníes para estos cuatro municipios, de los cuales 1.500 millones corresponde al municipio de San Ignacio, 1.500 millones corresponde a Santa Rosa y los restantes de 1.000 millones es para Santa Rosa, perdón, para Santiago y otros 1.000 millones para Santa María, que son los municipios más chicos. Santiago y Santa María son mucho más chicos que Santa Rosa y San Ignacio, obviamente, ¿verdad? Que es tan grande, pero son los que más reciben. Entre ellos, Santa Rosa y San Ignacio son los que llevan la mayor parte de la torta aquí. Y después tenemos el tema de la compensación del 40% de la industria nacional del cemento, ¿verdad? La INC compensará a la Gobernación de Concepción y a todas las municipalidades de este departamento por la extracción de los recursos naturales no renovables utilizados como materia prima para la elaboración del cemento Portland. Eso es lo que le mencionaba anteriormente. O sea, ese es el concepto en el cual la Industria Nacional del Cemento, la INC, en la medida que explota las canteras, está explotando recursos que no son renovables y obviamente tiene que compensar a todos los municipios del departamento de Concepción por ello. Fíjense que esto se refiere a que todo lo que le transfiere el gobierno central a la industria nacional del cemento, el 40% de lo que le transfiere se debe destinar a estos municipios en carácter de compensación. Y ese 40% se distribuye en cuatro cuotas trimestrales. O sea, cada 3 meses ellos cobran esta compensación. ¿Mm? O sea, 4 veces en el año porque estamos hablando de trimestres. Entonces, cada 4 veces al año cobran cada 3 meses. Perdón. Estarían cobrando esta compensación durante un ejercicio fiscal. Así también se establece que el monto transferido deberá ser utilizado exclusivamente para la construcción de obras viales, alcantarillado, pavimentación, mantenimiento de calle y la construcción de aulas escolares. Fíjense de que todo lo que le mencionaba anteriormente guarda relación con todo lo que vemos en la ley. O sea, cuando estamos hablando de leyes especiales, tanto de compensación o de cesión o cosas como esa, los gastos están totalmente delimitados en la ley. O sea, ¿en qué yo puedo gastar esos recursos que me está transfiriendo el Estado por medio de las leyes especiales? Lo mismo pasa con los municipios que son del departamento de Canindeyú, o sea, también ellos reciben eh, una compensación por los saltos del Guairá que se desaparecieron con la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú y que una vez establecido el monto para la construcción, esos montos deben estar exclusivamente destinados para la construcción de obra de infraestructura, así tal cual como vimos en las otras leyes especiales, ¿sí? Y bien, eh,
hasta aquí creo que va la presentación del día de hoy. Espero que haya sido de suma importancia también para el conocimiento de ustedes. Decía la compañera, estamos aprendiendo, vamos a decirlo así, a grosso modo, pero cualquier cosa lo vamos a repasar el día de mañana. Yo creo que estamos cerrando la sesión del día de hoy y antes que nada, antes que se cierre, les voy a agradecer la participación y si se cierra nosotros mañana volvemos a retomar otra vez con todo el repaso que tenemos previsto. No se olviden de enviar su trabajo práctico. Ya hablamos a primera hora. Para los que no ingresaron a primera hora, pregúntenle a sus compañeros que sí ingresaron, por favor, y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Muchísimas gracias por la Hasta mañana atención. y tiempo de trabajo práctico, ¿verdad, profesor? ¿No? Hasta mañana tiempo del trabajo práctico. Así mismo es, así mismo. Muchísimas gracias, doctor, por la paciencia. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta Gracias, Gracias, profe. profesor. Muy mañana. importante todo lo que dijo hoy. Muy interesante todo lo que aplicaste. Lo del juego de azar, una consulta. El CONAZAR no es uno también de lo que controla los juegos de azar. Profe, profe, chao. Gracias. Rolando, ¿cómo sería tu consulta? El CONAZAR es uno también que controla los juegos de azar. Viste que Sí, tenemos también CONAZAR. sí, ella es la comisión, Sí. pero ellos controlan, vamos a decirlo así, que todos los que estén explotando los juegos de azar lo estén haciendo acorde a las leyes y que las transferencias que realizan para el Estado obviamente sean, o sea, ellos les rinden cuentas prácticamente, todos los establecimientos que explotan los juegos de azar le rinden cuenta a la Conaxar y Conaxar otra vez a su vez al Estado paraguayo. Ah, Entonces, pero ellos no intervienen en las municipalidades ni municipios. no sé, ahí ese es el ente normativo. El ente Ya, ya, ya. normativo sería la Conaxar, pero los municipios lo que intervienen es para la aprobación de la creación de los establecimientos. O sea, se paga un canon otra vez Estamos ahí. por el sí. Ah, Exacto. pero vos aparte de que pagar sí o sí y dejar tu Claro, constancia o en la sea, lo que CONAZAR para jugar. vos como establecimiento explotás el juego de azar, a vos te rinde Sí, eso un ingreso, te sí, rinde, te genera una renta de explotar los juegos de azar. Esa sí. renta es la que yo tengo que declarar a la Conaxar. Y la Conaxar a Ah, su vez tiene que cerciorarse de que esa renta sea, o sea, que no me estés declarando menos de lo que estás recibiendo. recibiendo. ¿Entendés? Ah, ya. Entonces, la Conaxar se cerciora de que eso que vos me dijiste que recibiste en concepto de renta, vos después le tengas que transferir al Estado paraguayo para que el Estado paraguayo pueda volver a transferir a los municipios. Ah, ya entiendo. Ya. Ahí te lo. Pues ya pongo ya mi casa de juego de juego. Gracias, profe. Nada, de nada, de nada. Pero Bueno, hasta mañana, gente. Hasta mañana, profe. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana, profe. Hasta Gracias. mañana.